El título de esta serie que estamos viendo en base a Mateo 24 y 25 es El más grandioso discurso profético de Cristo, porque el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, Él dio varios discursos, o nosotros preferimos llamarle sermones. Él enseñó en diferentes momentos, dio sus sermones, sus discursos, y algunos de ellos, no todos, están registrados en las Escrituras, en los Evangelios. Bueno hubiera sido para nosotros que todo lo que el Señor habló, todo lo que el Señor enseñó, se hubiera quedado consignado en la Biblia, pero bueno, es lo que Dios nos ha querido dar y Él sabe por qué nos ha dado lo que nos ha dado y también sabe por qué no nos ha dado lo que no nos ha dado. Así que hay que darle gracias a Dios siempre por todo. Entonces ahí en Mateo 24 y 25, básicamente el Señor va a presentar un plan sobre los eventos futuros para la humanidad. Y hay que recordar, queridos hermanos, de que en estos dos capítulos de Mateo 24 y 25, la esencia de todo lo que está ocurriendo, o bueno, todo lo que va a ocurrir en esos capítulos, tiene que ver con la nación de Israel, no es con la iglesia, y hay que siempre tener presente esto. Aquí se está hablando fundamentalmente de la nación de Israel, no de la iglesia. Sobre todo en el capítulo 25, que ahora también estamos viendo, porque hemos entrado a una última sección del capítulo 24, donde estamos viendo en paralelo alguna enseñanza del capítulo 24 con una de las parábolas del capítulo 25. Y es importante que usted, una vez más le digo, recuerde que el capítulo 25, estas tres parábolas, primero le digo, no tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con Israel, con la nación de Israel, con los judíos. Y es muy, muy importante que usted sepa eso. El domingo anterior estuvimos estudiando la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, fue un estudio así rápido, no fue en detalle, pero decíamos que el problema es que algunos cristianos cuando estudian o enseñan la parábola de las 10 vírgenes, dicen, las 10 vírgenes son la iglesia, dicen. Y como 5 vírgenes se quedan y 5 vírgenes entran al reino con el Señor, entonces algunos dicen, los cristianos que no se preparan se quedan cuando venga el Señor. Y los que están preparados se van con el Señor. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña, por otro lado, de que todo creyente en Cristo Jesús se va con el Señor en el momento de su venida. Pero la parábola de las 10 vírgenes, otra vez, bien explicada, bien interpretada, se refiere a la nación de Israel. No tiene que ver nada con la iglesia. Bueno, aquí en Mateo capítulo 24, solamente para recordar un poquito lo que hemos visto y para situarnos, hemos visto primeramente que en el capítulo 24 hasta el versículo 28, a causa de unas preguntas que le hicieron los discípulos a Jesús, el Señor les comenzó a explicar a ellos y a nosotros sobre las señales que ocurrirían durante el periodo que todavía es futuro, que se llama la tribulación. Eso lo hemos estudiado durante varias semanas y estas señales de la tribulación están bien explicadas con bastante detalle en los capítulos 6 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, donde usted va a encontrar mucha información, bastante información, muy detallada sobre la tribulación, 7 años de tribulación que le espera a la humanidad. Y todo eso que dice Apocalipsis capítulo 6 al 19, Cristo lo resume en los versículos desde el versículo 4 hasta el versículo 28 de Mateo capítulo 24. Ahí el Señor resume todos los eventos de la tribulación. Ahora, nosotros los cristianos entendemos que la tribulación va a terminar cuando se produzca la segunda venida de Cristo Jesús. Una vez más, permítame hacer hincapié en este punto que es muy importante. No hay que confundir la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. Son dos eventos separados por 7 años, son dos eventos distintos, son dos eventos que van a traer
consecuencias diferentes. No hay ahorita tiempo de volver a hablar de lo mismo que ya hemos hablado en enseñanzas anteriores. Si usted desea saber lo que hemos explicado, tenemos la serie hasta ahora, todo lo que hemos avanzado en la página de nuestra iglesia en el Face. Ahí está, usted busque, vuelve a escucharlo y usted repasa lo que hemos estado explicando durante semanas. Entonces, la segunda venida de Cristo se produce aquí en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 30, permítame leerlo por favor, 29 y 30 dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, cuando ya termina la tribulación, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, o sea, ya al final de la tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí está explicada de una forma muy panorámica la segunda venida de Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos estado hablando. Y luego todo lo que se nos narra de ahí a continuación, a partir del versículo 31 hasta el final del capítulo 25, es lo que ocurre en el momento de la segunda venida y lo que ocurre también después de la segunda venida. Y hemos estado diciendo durante la semana anterior de que el Señor Jesucristo, cuando venga, nos va a dar aquí 4 exhortaciones. Bueno, 4 exhortaciones a su pueblo, a Israel, pero también hay enseñanza para nosotros. Y decíamos en la prédica anterior, el domingo pasado, de que en la primera exhortación el Señor básicamente insistía en estar preparados. Hay que estar preparados, decía, porque nadie sabe cuándo el Señor Jesucristo regresa otra vez. Y eso el Señor lo dice en los versículos 37 al 39, dice Mateo 24, 37 al 39, dice, más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que aquí se nos está diciendo, nadie sabe cuándo viene el Señor, por eso hay que estar preparados. Y decíamos de que esa enseñanza, la primera exhortación de estar preparados, el Señor la ilustra, la respaldó con lo que contó en el capítulo 25, versículo 1 en adelante, con la parábola de las 10 vírgenes. Y la enseñanza era, ¿no? Vírgenes tienen que estar preparadas, ya viene el novio a recoger a la novia. Recuerdan que yo les expliqué un poquito cómo era la costumbre judía de los matrimonios. Y la enseñanza era, hay que estar preparados porque nadie sabe cuándo viene el Señor. Permítame hacerle hincapié en algo, porque estaba yo en estos días ahí recibiendo cierta información que me envían, y hay personas que siempre continúan todavía tratando de ponerle fechas a la venida de Jesucristo. Yo no entiendo por qué dentro del pueblo de Dios, cristianos, a veces comienzan a sacar cuentas con la Biblia, dicen aquí, dice tal, y si lo sumamos y que por acá, Cristo viene acá, y que ahora está ocurriendo esto, ya Cristo viene y todo. Bueno, para empezar, nosotros los cristianos sabemos que Cristo puede regresar por su iglesia en cualquier momento, en cualquier instante, pero de ahí a ponerle fechas no es posible hacer eso. Estaba viendo de que en estos días está circulando cierta información en internet de que cierto predicador europeo, y tristemente me parece que es un predicador bautista, cuando no lo bautista, ¿verdad? Ya le ha puesto fecha, dice que Cristo viene por la iglesia este año 2021, y que si de ahí le sumamos 7 años de tribulación, dice, la segunda venida se produce en el 2028. Y este predicador está anunciando por todos lados de que así va a ser. 2021, Cristo viene por la iglesia. 2028, se produce la segunda venida de Cristo. Ya todo termina y dice, y más o menos en el 2029 ya estamos en el reino de Dios todos. Así que ya Cristo viene, listo, hay que prepararse. Hermanos,
Usted me puede decir esta mañana, pastor, ese hombre está totalmente equivocado. Y lógico, está equivocado, hermanos, está equivocado. Pero ¿sabe usted cuál es el problema que existe? El problema que existe es que hay cristianos que le escuchan, primero creen lo que dice, y hay cristianos que le escuchan, y como no tienen un buen fundamento de conocimiento de la Biblia, ¿qué ocurre con ellos? Comienzan a quedarse con la interrogante, ¿no? ¿Será posible que Cristo venga por su iglesia este 2021, como lo dice fulano de tal? Por eso, hermanos, necesitamos hacer énfasis en entender algo. Necesitamos estudiar bastante las Escrituras, como hemos dicho desde un comienzo, para que nada ni nadie nos engañe. Para que no vaya a venir un día el pastor Fernando Hidalgo y les engañe, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Nada ni nadie nos debe de engañar. Si nosotros conocemos la Biblia, nada ni nadie nos puede engañar. Así que necesitamos volver a las Escrituras. Y recordemos lo que la Biblia dice sobre este asunto. Nadie sabe exactamente la fecha de la venida de Cristo Jesús. Puede venir hoy, sí Señor. Puede venir más tardecito, sí Señor. Puede venir el próximo año, este año. Exacto, nadie sabe. Pero solamente hay una certeza. Cristo viene por la iglesia, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice usted? Amén, ¿verdad? Cristo viene por la iglesia. Y así me gusta ese espíritu de ganas de que Cristo venga, ¿no? ¿Qué dice usted? Amén, hermanos. Ahora sí, dije, ¿verdad? Dije, no, estamos en pandemia, dije, no quieren gritar los hermanos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver hoy la segunda exhortación que Cristo le da a su pueblo, a Israel, y nos da a nosotros sobre su segunda venida. La segunda exhortación la vamos a resumir en decir, en estar alertas. Hay que estar alertas, dice. En el capítulo 24 de Mateo, los versículos 40, 41 y 42 dicen así. Entonces estarán dos en el campo, dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Interesante pasaje que yo desde niño, yendo a la iglesia bautista, siempre he escuchado la enseñanza de este pasaje. Pero hoy vamos a explicar a qué se refiere. Bueno, primero le quiero decir algo muy importante. Nuestro tema de hoy, que estamos ya iniciándolo, tiene que ver directamente con el inminente juicio de Dios sobre cada ser humano. Porque esa es una realidad. Una realidad que tenemos en la Biblia es Dios va a juzgar a cada ser humano, hombre y mujer, adulto, niño, mujer, niña, todos van a ser juzgados delante de Dios. El tema del juicio de Dios, este es un tema que a las personas no les gusta escuchar, no les gusta tratar. A la gente comúnmente le gusta hablar, Dios es amor, y es cierto, Dios es amor, pero lo interesante es que en Primera de Juan, en el capítulo 4, solo hago referencia, Primera de Juan capítulo 4 dice, Dios es amor, cierto, Dios es amor, pero lo interesante es que en el primer capítulo de esa epístola de Primera de Juan capítulo 1 dice, Dios es luz, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, lo cual quiere decir que así como Dios es amor, Dios también es luz, Dios es santidad y Dios no acepta ningún pecado. Dios no dice que el pecado sea bueno jamás. El problema somos nosotros que pensamos que el pecado es bueno, pero según Dios el pecado no es bueno delante de él en ninguna manera. Dios rechaza todo tipo de pecado. Nosotros le podemos poner cualquier nombre al pecado, pero Dios sigue llamándole pecado al pecado. Así que Dios no solamente es amor, Dios también es luz. Ahora, y como Dios es luz, un día Dios va a juzgar el pecado de cada ser humano. Ahora, lo interesante del juicio de Dios es el siguiente, que los cristianos, el pueblo de Dios, recibimos sanción por nuestro pecado en esta tierra. Mientras estamos vivos, los creyentes somos castigados, vamos a decirle así,
Vamos a recibir la disciplina correctiva del Padre mientras estamos en esta tierra, porque somos sus hijos. Pero aquellos que no son del pueblo de Dios, mueren, van a la eternidad y ahí reciben su castigo en la condenación eterna. Así que si usted es parte del pueblo de Dios y usted está andando en desobediencia, yo le quiero decir, primero, en cualquier momento viene la disciplina correctiva de Dios. O de lo contrario, arrepiéntase. Pero aún así le digo, aún así se arrepienta de todas maneras, hasta ese punto lo que usted hizo, viene la disciplina. Pero es mejor arrepentirse y pedir perdón a Dios porque somos sus hijos de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, al ser humano no le gusta hablar sobre el juicio de Dios. Hay un hombre en la Biblia que nos va a ilustrar esta historia sobre que al ser humano no le gusta hablar del juicio de Dios. Este hombre se llamaba Félix. Este Félix no le gustaba escuchar del juicio de Dios, le gustaba escuchar de todo, pero no quería oír nada del juicio de Dios. Vaya un momentito en su Biblia, capítulo 24 de Hechos. Capítulo 24 de Hechos, por favor, ¿sí? Mire usted, aquí encontramos que Pablo le está predicando a Félix. La historia es bien larga ahí en el capítulo 24, pero centrémonos en lo que dice en el versículo 25. Pablo se presenta ante Félix, que era la autoridad, y Pablo le comienza a hablar. Pablo comienza a presentar su defensa. Observe lo que dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, ¿y de qué más habló Pablo? Y del juicio venidero. ¿Qué le ocurrió a Félix? Dice, Félix se espantó, dice, y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Mire usted que mientras Pablo estaba hablando de justicia, estaba hablando de dominio propio, este hombre estaba tranquilo, por decirlo así. Pero cuando Pablo entró al tema del juicio venidero, que todo ser humano va a presentarse un día ante Dios, la Biblia dice aquí, ¿qué ocurrió con Félix? Se espantó y sencillamente le dijo, oye Pablo, mira que ya no te quiero seguir oyendo más, así que mejor vete y otro día la continuamos, ¿ya? Hermanos míos, es que no es un tema agradable a las personas hablar del juicio venidero. Nadie quiere ser juzgado por sus acciones. Todo ser humano quiere vivir la vida a su antojo, a su forma, y quiere hacer lo que quiera, y nadie quiere darle cuentas a la autoridad máxima que es Dios. Esta enseñanza acerca de que todos van a ser juzgados, vamos a encontrarlo, hermano, en todas las escrituras, esta enseñanza. Quiero leerle algunos versículos nada más así rápidamente. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, encontramos la enseñanza bíblica de que el Señor se encarna, y el Señor viene a esta tierra, pero luego Él es exaltado hasta lo sumo. Y mire cómo va a llegar a ocupar el lugar más importante del universo, donde todo hombre y toda mujer será juzgado. Filipenses capítulo 2, versículo número 9 al 11 dice así. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está hablando de la exaltación de Jesucristo. Jesucristo ha sido exaltado al lugar más alto del universo por Dios. Y el versículo 10 dice, Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Vaya observando lo que va a ocurrir en un futuro. Dice que en un futuro va a ocurrir de que, dice versículo 10, que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, todo hombre, toda mujer que inclusive ha rechazado la existencia de Dios, porque hay gente que Dios no existe, dicen. No, Dios es un cuento para niños. La historia de Dios es una mentira. Hay gente que cree que con la muerte se termina todo. En una ocasión yo hablaba con cierto caballero que me decía, nosotros somos como las piedras, somos como los animales, dice. Así me decía, cuando morimos se termina toda la existencia. Y no es así, eso no es cierto.
Entonces, para esa gente que tiene esa idea, la Biblia dice que va a llegar el día cuando toda rodilla se va a doblar delante de Jesucristo. Y luego dice versículo 11, que no solamente va a ocurrir que se va a doblar toda rodilla, sino el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, todo ser humano un día delante de Dios va a doblar su rodilla, y todo ser humano delante de Dios va a confesar con su propia lengua, con su propia boca, diciendo, Jesucristo realmente es Dios. Jesucristo es Dios. Pero para aquellos que están siendo condenados, será ya demasiado tarde. Porque la Biblia dice, y ahí permítame llevarle a otro versículo sobre este tema, capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos. Mire usted lo que dice la Biblia sobre lo que ocurre después de la muerte. Capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos, el versículo número 27, 9:27 de Hebreos. Dice así, Hebreos 9:27 dice, y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez. ¿Ok? También para las mujeres, por si acaso, no solamente para los hombres. O sea que hombres y mujeres vamos a morir, dice, una sola vez. Ok, usted dirá, pero pastor, ¿por qué era necesario que en la Biblia se pusiera, ahí Dios pusiera que todos vamos a morir una sola vez? Porque hay gente que cree en la reencarnación. Ustedes saben lo que es la reencarnación, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, pero este niño o esta niña se parece a su bisabuelo o su bisabuela. Ay, seguramente se ha encarnado en este niño, en esta niña. A veces así no se habla en la familia, así se habla, ¿verdad? Se habla de la reencarnación. Hermanos, eso no enseña nunca las Escrituras. No existe reencarnación. Es por eso que la Biblia dice aquí claramente en este versículo, dice, de la manera que esté establecido para los hombres y también para las mujeres, que mueran una sola vez. Todos vamos a morir físicamente una sola vez. Todos vamos a morir físicamente una sola vez. ¿Y qué ocurre después de esa muerte física? Dice, y después de esto, ¿qué viene? Después de esto, ¿qué viene? El juicio. El juicio. Después de la muerte física, viene el juicio. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, que estamos estudiando los domingos en la noche, cuando lleguemos al final del capítulo 3, vamos a hacer ahí en el capítulo 3, entre capítulo 3 y 4 de Apocalipsis está establecido una lección donde vamos a explicar cuál es el futuro de la iglesia. Ahí vamos a hablar de eso. Pero yo le voy diciendo algo, según la Biblia, cuando todos los creyentes tengamos que morir más adelante, vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas, pero no para ser castigados. Pero los que no son de parte del pueblo de Cristo, cuando mueran, serán condenados después de la muerte. Según la Biblia, no hay segundas oportunidades después de la muerte. El día que le toca morir a un ser humano, ahí muere y recibe su condenación si nunca recibió a Cristo en su corazón. Necesitamos pensar sobre la eternidad de nuestras almas. Necesitamos meditar seriamente sobre a dónde vamos a ir después de la muerte. Porque después de la muerte hay una eternidad. Hay una eternidad con Dios y una eternidad sin Dios. Pero hay una eternidad. Estábamos hablando en Mateo 24 y hemos tenido que hablar del juicio porque eso es lo que Cristo está hablando en esencia ahí en los versículos 40, 41 y 42. Ahora, si usted está siguiendo la secuencia de lo que estamos hablando ahí en Mateo 24, usted va a poder ver de que en el versículo 40, 41 y 42 y en los versículos 29 y 30 se ha explicado que ya se produjo la segunda venida de Cristo. O sea, siempre hay que estudiar la Biblia siguiendo el orden de los acontecimientos que se narran. Y en los versículos 29 y 30 se explica que Cristo ya vino, la segunda venida. Ahora, versículos 40, 41 y 42 nos va a decir lo que ocurre después de esa segunda venida de Cristo. Y aquí se está hablando
de que el Señor va a tomar a las personas que tiene que tomarlas, pero no para llevarlas a su reino, sino para condenación. O sea, esto es bien importante que usted entienda esto. Nosotros los creyentes siempre hemos hablado solamente del arrebatamiento de la iglesia, que los creyentes vamos a ser arrebatados para ser llevados con Dios. Es cierto, eso enseña la Biblia, sí. Pero también la Biblia enseña, y ahora lo vamos a ver, de que así como va a haber un día cuando el Señor va a tomar a su pueblo y lo va a sacar de la tierra, lo va a llevar, el Señor cuando venga a establecer su reino, para el momento del juicio, va a tomar a aquellos que son inconversos, a las mujeres inconversas, a hombres inconversos, los va a tomar y los va a llevar para juicio. O sea, eso también podríamos decir que es un tipo de arrebatamiento, ¿ya? Ok, ahora, ¿dónde dice eso? Lo acabamos de leer ahí en Mateo 24, 40 al 42. Usted lo ha leído hace un momento conmigo, Mateo 24, 40 al 42. Donde dice, 2 mujeres estarán moliendo en el campo, una será tomada, la otra será dejada, 2 estarán así, uno será tomado, el otro será dejado. Está hablando de juicio, habla de juicio, pastor. Porque en este mismo capítulo, cuando Cristo viene en el versículo 31, observe lo que se dice, por favor. En el versículo 31 dice, en el momento de la segunda venida dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que en el versículo 31, el Señor dice que en el momento de su segunda venida, los ángeles van a tomar a los escogidos de Dios, o sea, a los creyentes al final de la tribulación, y los va a llevar a lo que viene a ser el reino, el comienzo del reino de Dios. Pero también la Biblia enseña que los ángeles van a tomar a los inconversos y los van a llevar para juicio de condenación. Y eso es lo que se está enseñando ahí en los versículos números 40, 41 y 42. Hay un capítulo en Mateo que es el capítulo 13. Vaya un ratito al capítulo 13 de Mateo, por favor. Capítulo 13 de Mateo. En el capítulo 13 de Mateo vamos a encontrar lo que se llama las parábolas del reino. Usted va a encontrar en el capítulo 13 de Mateo 7 parábolas preciosas, 7 parábolas que son proféticas, 7 parábolas que explican el plan de Dios para esta edad y para la edad venidera. Son parábolas muy profundas en su análisis, en verdad. Pero aquí hay una parábola que yo quiero leerla con ustedes para que usted entienda esto. Por favor, recuerde esto. Así como el Señor va a tomar a su gente para llevarlo al reino, el Señor también a través de los ángeles va a tomar a la gente que no son de su pueblo, pero para condenación. Mire lo que dice aquí. Primero, capítulo 13, versículo 24. Capítulo 13, versículo 24, encontramos la parábola del trigo y la cizaña. Primero leamos la parábola. Dice así. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola que Cristo cuenta. Ahora, lo bueno de todo esto es que en este mismo capítulo Cristo nos explica alguna de estas parábolas, y aquí nos explica la parábola del trigo y la cizaña. A partir del versículo número 36, en el mismo capítulo 13,
el Señor va a explicar esa parábola que acabamos de leer. Leamos, por favor, dice, 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo. Y así es. 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Ahora, ¿quién es el malo en la Biblia? El malo en la Biblia es Satanás. Así que Satanás ha sembrado, dice, mala cizaña, mala enseñanza también dentro de su gente, porque hay gente que es parte del pueblo de Satanás. Luego dice, versículo número 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, dice. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Ojo, versículo número 39 nos da dos datos interesantes, entre otras cosas. El versículo 39 dice, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Primero, ¿a qué se refiere cuando habla del fin del siglo? Está hablando del fin de la era. Y la era que estamos termina con la segunda venida de Cristo. A eso se refiere, a la segunda venida de Cristo. Y luego dice en el versículo 39, los segadores, los que recogen tanto el trigo y los que recogen la cizaña, ¿quiénes son? Dicen, son los ángeles. Es que esto va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Vuelvo a repetir, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. No se refiere al arrebatamiento de la iglesia, se refiere a lo que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo venga para llevar a la iglesia, los ángeles no van a llevarnos. La Biblia dice que seremos arrebatados, todos los creyentes. Pero en la segunda venida los ángeles van a participar recogiendo a los del pueblo de Dios y también a los que son para condenación. Eso es lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo, versículo 40, por favor. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, lo que acá se está hablando es de condenación. Cuando aquí se habla del horno de fuego, cuando se habla del lloro y crujir de dientes, se está hablando del infierno. Vamos resumiendo lo dicho hasta este momento. Cuando el Señor Jesucristo venga al final de la tribulación, en su segunda venida, con Él vendrán los ángeles. Los ángeles van a ir y van a tomar a todos los creyentes al final de la tribulación y los van a llevar donde está Cristo para que entren con Él al reino. Pero los ángeles también van a tomar a hombres y mujeres que rechazaron a Cristo y lo van a llevar para ser juzgados, para un juicio de condenación. Este juicio, queridos hermanos, en la Biblia, y ahí volvamos otra vez a Mateo capítulo 25, se le llama el juicio de las naciones. Juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante, Cristo nos va a contar acá este juicio en forma de parábola. Juicio de las naciones. Dice así el versículo 31, dice. Cuando el Hijo del Hombre, capítulo 25, versículo 31, 25, 31, Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, fíjese, está hablando de la segunda venida, cuando venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahí está. Está hablando del reino, porque está hablando de que Cristo viene en su gloria, está hablando de que vienen con él los ángeles, está hablando de que el Hijo del Hombre, Cristo, se va a sentar, dice, en el versículo 31 dice que se va a sentar en su trono de gloria. Está hablando del reino de Dios. Hermanos,
El Señor, cuando venga a establecer su reino en la tierra, va a colocar su trono de gloria, lo va a colocar en la ciudad de Jerusalén. Ahí va a estar su trono de gloria. Es por eso que la Biblia, hermanos, habla bastante de Jerusalén. Y es por eso que siempre, a través de los siglos hasta ahora, el enemigo, Satanás, siempre quiere destruir y hacer daño a la ciudad de Jerusalén. Porque un día Cristo en Jerusalén va a establecer su trono. Él va a gobernar desde Jerusalén. Para empezar, va a gobernar la tierra, y para continuar va a gobernar desde Jerusalén Cristo todo el universo. Así que Jerusalén, la tierra, se va a convertir en la capital de todo el universo. Ahora, no me pregunte, pastor, ya que está tocando el universo, no me vaya a preguntar, pastor, ¿hay vida en otros planetas? No me pregunte, ¿eh? Porque la Biblia no habla nada sobre este asunto. La Biblia no habla nada sobre este asunto. Y mejor es no meternos en un tema que la Biblia no habla. La Biblia no dice ni sí, ni no. Ahí lo deja, ¿verdad? Solamente le digo, el día que estemos en eternidad, usted de repente se puede pasear por otro planeta, de repente y va a visitarlos. Y después me cuenta, ¿ya? ¿Cómo fue? Pastor, mire que estuve por la galaxia tal, le quiero contar, ya, asunto ya. Pero por ahora no, ¿ya? Entonces Cristo va a gobernar el universo desde Jerusalén. Y ahí en Jerusalén Cristo va a establecer su trono y va a comenzar a juzgar a las personas, a los seres humanos. Mire lo que dice a partir del versículo 32 y el versículo 33, 32 y 33. Dice así: y serán reunidas delante de él, o sea, delante de Cristo, todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Está hablando acá, está buscando una relación que los judíos podían entender en cuanto al pastoreo de animales, porque los judíos eran, especialmente ellos se dedicaban al pastoreo de animales, ellos tenían mucho ganado, y ellos entendían lo que Cristo estaba diciendo aquí, que un pastor separa a los animales, separa las ovejas, separa los cabritos, y cuando habla aquí de las ovejas, está hablando de creyentes, porque la Biblia dice que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que en la Biblia se representa a las ovejas, se les representa como los creyentes, o a la inversa, a los creyentes se les representa como ovejas. Y luego se habla de los cabritos, y a los cabritos acá se está usando como una figura de personas que no son del pueblo de Dios. Pero ojo, bien interesante es esto, ¿ah? Usted sabe que cuando una persona tiene sus animalitos, las junta todas y las mezcla todas para que vayan a comer al campo. Y en el campo están andando ahí juntos cabritos y ovejas. Pero en cierto momento, cuando quiere contabilizar, las separa, ¿sí o no? A ver, vamos a decir, por este lado los cabritos, por este lado las ovejas, y las contabiliza. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, va a llegar el día cuando voy a comenzar a separar a las ovejas, a mi gente, a mi pueblo, de los cabritos que no son el pueblo de Dios. Así que va a llegar ese día. Ahora, también lo interesante es que dentro de las ovejas, por si acaso, no todas las ovejas son de color blanco, por si acaso, ¿eh? Hay una variedad de ovejas, ¿eh? Hay ovejas de color negro, hay ovejas que tienen pulgas, hay ovejas que no tienen pulgas, ¿verdad? Hay ovejas que están bien limpiecitas, hay ovejas que están sucias, ¿verdad? Hay ovejas flacas, hay ovejas gordas, hay ovejas que son bien dóciles y hay ovejas que son bien testarudas, ¿verdad? Hermano, hay de todo tipo de ovejas, pero las finales son ovejas del Señor, ¿verdad? Es así como en la iglesia el pastor tiene todo tipo de ovejas, hermanos. Pero son mis ovejas, pues, ¿no? Así es, las quiero a todos porque son las ovejas del Señor. Entonces el Señor va a separar a las ovejas y a los cabritos, ¿ya? Luego dice, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este versículo es muy importante para lo que viene a continuación. ¿Por qué es importante este versículo? Porque este versículo está diciendo que el Señor ha preparado el reino para las personas, para sus ovejas. Es que existe una idea equivocada, de acuerdo a lo que vamos a leer en adelante, existe una idea equivocada de que las personas por su propio esfuerzo se van a ganar el cielo.
Porque luego usted va a ver que habla acerca de hacer esto bien a los demás. Entonces existe la idea equivocada de que si las personas hacen bien a los demás, se ganan el cielo. Y no es así. Eso jamás enseña la Biblia. Jamás las Escrituras enseñan que una persona por propio esfuerzo, por mérito propio, se pueda ganar el cielo. Aún más, hay una epístola que se escribió para corregir ese malentendido, o diría dos epístolas. Primero la epístola de Gálatas, que se escribió para corregir el malentendido que guardando la ley se puede ganar el cielo. Y luego en Efesios se escribió para decirnos que nadie es salvo por obras. Y es cierto, nadie puede ganarse el cielo por obras. Así que no se trata de que si usted se porta bien, si usted hace ayuda al prójimo, si usted es buena persona, de eso no se trata. Nadie gana el cielo por ser buena persona, por si acaso. Más bien, cuando somos hijos de Dios, cuando nos convertimos en hijos, cuando nos convertimos en hijas de Dios, la Biblia enseña que el resultado natural es hacer buenas obras. Porque si usted lee, y ahorita no lo voy a leer, pero si usted chequea lo que dice Efesios 2, 8, 9 y 10, usted va a ver que primero dice, nadie es salvo por buenas obras. Pero luego dice, pero hemos sido salvados para buenas obras. Así que todo creyente, todo hijo de Dios y toda hija de Dios tiene que tener como algo natural de su vida el estar realizando buenas obras, queridos hermanos. Pero ojo, las buenas obras no nos dan a ganar el cielo. Nadie se gana el cielo por hacer buenas obras. Los creyentes vamos a hacer buenas obras como algo natural de la vida de ser creyentes. Observe por favor lo que dice a partir del versículo 35. Dice, el Señor le dice, ¿no?, a ellos, ¿por qué les está dando el reino? Porque ellos manifestaron un estilo de vida. Porque manifestaron un estilo de vida. Dice el 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Claro, ¿cuándo, Señor, te hemos visto en la calle de hambre? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y la respuesta del Señor es, versículo número 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermano, la enseñanza es clarísima. Cuando nosotros ayudamos a otra persona para empezar del pueblo de Dios, estamos dándole esa ayuda ¿a quién? Al mismo Señor Jesucristo. Pero hermano, nuestra ayuda no solamente la debemos delimitar al pueblo de Dios, tenemos que ayudar a toda persona, tanto del pueblo de Dios como no del pueblo de Dios. Pero la enseñanza bíblica en el libro de Gálatas capítulo 6 dice, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe, dice. Así que hay que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es como nosotros, nuestra naturaleza humana correcta, no digo que sea incorrecta, es primero proveer para nuestra propia familia, ¿verdad? Nosotros tenemos que proveer para nuestra familia y eso enseña la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que proveer primero para los de nuestra casa. Si usted es papá y mamá, usted tiene que proveer primero para sus hijos. Si usted es esposo, tiene que proveer primero para la esposa. Si usted es hijo y está con los padres, usted tiene que proveer para sus padres. Por decir, tiene que llevar para su casa primero, para su hogar primero. Y lo mismo ocurre en el terreno espiritual. Cuando tenemos que dar ayuda, nosotros tenemos que ayudar primero a los de la familia de la fe. Luego también la Biblia enseña que hay que ayudar a aquellos que no son de la familia de la fe. Y eso es lo que Cristo está contando acá. Ustedes hicieron algo bueno, me lo hicieron a mí, dice. Hermano, esto no garantiza salvación, sino que es un resultado natural el hacer buenas obras
cuando un hombre y una mujer han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Los versículos finales de esta historia que Cristo está contando nos van a describir lo que le ocurre a la gente que no tiene a Cristo en su vida. Esta es la parte triste de la historia, la parte de la condenación, pero es también una realidad que va a ocurrir. Mire lo que dice a partir del versículo 41, por favor. A partir del 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda. Por eso, hermano, no participe usted con la izquierda, ¿verdad? Antes se decía así en broma. Antes yo recuerdo que en broma se decía: ay, no hay que pertenecer a un partido de izquierda, decía, un partido político. Hay que pertenecer a un partido de derecha, decía, ¿no? Pero no se refiere a eso por si acaso, ¿ya? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, hay una realidad aquí que es innegable. Y con esto ya vamos entrando ya a la parte final de esta mañana de la enseñanza, de la prédica. La realidad innegable es: hay un juicio de Dios. Nadie puede evitar ese juicio de Dios. Yo siempre lo he comparado con una cita médica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cita médica, vamos a decir al dentista. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta ir al dentista, ¿verdad? Porque el dentista, cuando uno va, ya hermano, ya sé que el dentista va, entre otras cosas, va a agarrar su taladro, ¿no? Y siempre mi dentista es una dama. Ella siempre, nos conocemos de años, muchos años, de antes de venir a Palmas Reales. Ella siempre me dice: Fernando, no tengas miedo, me dice, ¿ya? Cuando no voy a tener miedo, le digo, si tu taladro comienza a sonar, y le digo, y lo acercas a mi diente, le digo, y siempre ella sabe que yo tengo problemas con la anestesia, y ella creo que lo hace a propósito, creo. ¿Sabe por qué le digo que yo tengo problemas con la anestesia? Porque yo soy resistente y me comienzan a taladrar y yo sigo sintiendo dolor. Y dice: entonces te voy a aplicar más anestesia. Claro, primero me tienes que taladrar y después me dice: te aplico más anestesia, ¿no? Le gusta hacerme sufrir, pero soy fiel a ella, sigo yendo donde ella, ¿eh? Entonces, hermano, pero uno puede evitar ir a una consulta médica, digámoslo. Uno lo puede evitar. Si quiero voy, si quiero no voy. Vamos a decirlo así, vamos a decirlo. Pero ¿sabe algo? Usted no puede evitar tener la cita un día con Dios. La cita con Dios, usted no la puede evitar. Tampoco la puede postergar. Porque va a llegar el día cuando esa cita se hace efectiva. Algunos pueden tener una cita antes, o sea, pueden ser cuando sean jóvenes, el Señor se los lleva. Otros podemos tenerla más adelante cuando ya tenemos cierta edad más avanzada. Pero sea que usted vaya a la presencia de Dios siendo a un joven, muchacho, muchacha, o usted vaya a la presencia de Dios siendo ya una persona mayor, anciano o anciana, de todas maneras, todos vamos a ser presentados delante de Dios. No podemos evitar esa cita. ¿Para qué? Porque todos vamos a ser juzgados por Dios. Todos. Permítame terminar con la lectura en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 11 al 15. Capítulo 20 del Apocalipsis, versículos 11 al 15. Capítulo 11 al 15, dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El que está sentado en el trono acá es el Señor Jesucristo. Él está sentado ya como juez, ya no como salvador, sino como juez. Luego dice versículo 12:
Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. O sea, se refiere no solamente a la edad cronológica, sino está hablando de importancia. A gente muy importante y a gente que se puede considerar nada importante, por decirlo así. Por eso dice, grandes y pequeños, dice, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio que un día espera a todo ser humano sin Cristo. Hay uno de los detalles que yo quiero que usted vea, y cómo sabemos que aquí se habla de gente sin Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Primero, lo sabemos porque este juicio termina con una condenación. Personas son lanzadas por toda la eternidad al lago de fuego. Condenación. Pero observe usted cómo se le llama a estas personas. Mire cómo comienza el versículo 12. El versículo 12, cómo les denomina a estas personas. Dice, y vi a los muertos. Gente sin Cristo en la Biblia siempre se le llama muertos. Porque están muertos, pues, espiritualmente. Están muertos. Una persona sin Dios es una persona que está muerta espiritualmente. No tiene vida espiritual. Es por eso que la Biblia habla de la muerte segunda. Hermanos, nosotros los creyentes no vamos a estar en este juicio que se narra aquí en Apocalipsis 20, 11 al 15. No vamos a estar para ser juzgados. Ahí serán juzgados hombres y mujeres sin Cristo Jesús. Pero yo termino diciéndole, primero, aquellos que no tienen a Cristo. Aproveche que hoy, Cristo se presenta en la Biblia como Salvador. Porque va a llegar un día cuando Él se presente como juez. Y nosotros los que somos creyentes, hijos de Dios, hijas de Dios, hay que vivir en santidad. Porque vamos a ser un día evaluados por Dios después de la muerte. Sí, Señor, vamos a ser evaluados. Y vamos a ser evaluados para que el Señor nos dé nuestras recompensas, según lo que la Biblia enseña.